¿Qué tal? Buenas tardes con cada uno de ustedes. El día de hoy ya vamos a comenzar con un tema que es muy interesante, el cual habla sobre la intervención fisioterapéutica en el paciente COVID en la unidad de los cuidados intensivos. ¿Me escuchan? Ok, muy bien. El que le está hablando es el licenciado Noriega Martínez Alexander. Vamos a comenzar a hablar sobre la intervención del terapeuta físico en COVID. Vamos a recordar que en la práctica fisioterapeuta, en el paciente COVID, vamos a integrar tres aspectos. Vamos a integrar finalmente al sistema cardiopulmonar, integramos al sistema musculoesquelético, el sistema neuromuscular y el sistema integumentario. Muy bien. Recordemos que estos cuatro sistemas van a trabajar en conjunto, de tal manera que el abordaje de uno de ellos influye en los demás. Al realizar la movilidad temprana, recordemos que voy a movilizar las secreciones bronquiales. Brindo información de contracción al músculo, ya sea de una manera concéntrica o de una manera excéntrica. Voy a lograr la flexibilización de las articulaciones, porque voy a trabajar directamente, voy a activar los receptores. Brindo sensación de movimiento, por ello me va a permitir el mantenimiento óseo. Voy a trabajar las fascias, desde de un estrato superficial a un estrato profundo, desplazando los estratos. Siempre recordar algo. Cuando voy a abordar a un paciente que está postrado tiempo, yo primero tengo que despegar todas las fascias, porque las últimas investigaciones nos hablan que la fascia es un órgano, por lo tanto tiene memoria y tiene sentimiento. Al momento que yo voy a movilizar a un paciente postrado, tengo que tener en cuenta que muchas veces esas fascias van a crear retracciones y por lo tanto va a dar o va a brindar que haya una limitación a nivel del rango articular. Por lo tanto, recordemos que en la práctica fisioterapeuta, para abordar a un paciente en UCI COVID, voy a tener en cuenta cuatro sistemas: sistema cardiopulmonar, el sistema musculoesquelético, el sistema neuromuscular y el sistema integumentario. Vamos a recordar un poquito, porque si yo voy a abordar a un paciente UCI COVID y voy a tener que realizar lo que es la fisioterapia, voy a tener que poseer los conocimientos del aparato respiratorio, conocimientos que me van a ayudar a poder abordar a este paciente. Vamos a ver que el aparato respiratorio está constituido por un conjunto de órganos que permiten el intercambio del oxígeno molecular por el dióxido de carbono. El aparato respiratorio comprende dos porciones, una porción conductora y una porción respiratoria. La parte conductora, como nosotros estamos viendo en la pantallita, está conformada por las fosas nasales, la faringe, laringe, tráquea y también los bronquios. Hasta ahí es la parte conductora. No nos vamos a confundir. Recuérdense algo muy importante. La parte conductora, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y los bronquios. La parte respiratoria es aquella que está conformada por la parénquima pulmonar. En alguna literatura ustedes van a ver que la parénquima también es conocida como el árbol bronquial. Y esta parénquima o árbol bronquial es aquella que está constituida por los bronquiolos, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Estos sacos alveolares son aquellos que van a poseer, van a contener al alveolo.
Entonces, el alvéolo es el lugar donde se va a realizar el intercambio gaseoso. En la literatura vamos a encontrar muchas veces que el intercambio gaseoso tiene otro nombre, que es la hematosis. Entonces, vamos a entender que el pulmón está conformado ¿por quién? Por el árbol bronquial y el alvéolo. Entonces, cuando nosotros escuchemos árbol bronquial, es que el médico se está refiriendo a los bronquiolos, a los conductos alveolares y a los sacos alveolares. Otra de las estructuras que nosotros debemos de considerar es la caja torácica. Muy bien. La caja torácica, si nosotros vemos desde una mirada topográfica, vamos a ver que está constituida por las vértebras dorsales, las costillas, los cartílagos costales y el esternón. Muy bien hasta ahí. Pero la caja torácica también tiene formas variables. Fisiológicamente normal, la caja torácica tiene una forma cilíndrica y una forma cónica. ¿Entendido hasta ahí? Muy bien. Pero recordemos algo muy importante, que durante el nacimiento y los primeros meses, la caja torácica tiene una forma cilíndrica y a partir del primer año de vida aumenta su diámetro. ¿Hasta cuánto? Hasta los 35 años en el varón y los 25 años en la mujer. Muy bien. La caja torácica, como podemos ver acá, tiene dos aberturas. Una abertura superior, que en muchos pacientes vamos a ver, y una abertura inferior. La abertura superior, esta es elíptica y también tiene límites. Es importante ver estos límites porque muchos de nuestros pacientes van a crear una deformidad a nivel de caja torácica. Entonces, ¿cuáles son los límites superiores de la caja torácica? Adelante de la parte superior vamos a encontrar a la horquilla esternal. En la parte de posterior a la primera vértebra dorsal y en los laterales a las primeras costillas. Muy bien. En la parte inferior de la caja torácica vamos a ver que adelante está la apófisis sifoides. Atrás está el cuerpo de la 12ª vértebra dorsal y en los laterales los cartílagos costales 9, 10 y 11. Recordemos que la parte inferior de la caja torácica, esta abertura, está delimitada por la presencia del diafragma, el cual es un músculo principal en la respiración y este está inervada por el nervio frénico. Bueno. Ahora, vamos a ingresar un poquito más sobre la parte conductora. Entonces, la parte conductora específicamente vamos a encontrar fosas nasales. Las fosas nasales son aquellas que están divididas por el tabique nasal. Muy bien, pero ustedes podrán preguntar, ¿pero quién conforma lo que es el tabique nasal? El cartílago nasal, el vómer y la lámina perpendicular del etmoides. Hasta ahí muy bien. Ahora, pero las fosas nasales están divididas por tres regiones y una de estas regiones en los pacientes COVID también están afectadas. Ahora, la primera región que es la vestibular, la segunda es la respiratoria y la tercera es la olfatoria. Recuerda acá, la primera que estamos viendo aquí es la vestibular. Esta rojita es la respiratoria y esta amarillita es la olfatoria. Primero, recordemos que la parte vestibular está cubierta por un epitelio estratificado plano no queratinizado. Se caracteriza porque va a presentar vibrisas. ¿Qué son vibrisas? Son pelos. Y su función de estas vibrisas es retener las partículas de polvo. La segunda parte de las fosas nasales encontramos a la zona respiratoria. Está tapizada por una mucosa pituitaria roja. ¿Por qué es roja? Porque posee gran cantidad de vasos sanguíneos. Y su función principal es donde se calienta y se humedece el aire inspirado. Mira, qué funciones tiene también. Ahora, y la tercera y la última es la zona olfatoria. Está tapizada por una mucosa pituitaria, la cual es amarilla.
Ahora, ¿por qué es importante esta zona olfatoria? Porque aquí se ubican gran cantidad de neuronas olfatorias. Por lo tanto, es la zona donde se van a localizar los receptores de los estímulos. Muchos de nuestros pacientes COVID hay una alteración en esta zona olfatoria. En pacientes que han tenido un TEC, un traumatismo encefalocraneano, pacientes que han tenido un ACV, muchas veces esta zona olfatoria es la que está alterada. Por eso vienen algunas patologías como la anosmia, la cacosmia, etc. Vamos a hablar ahora, como ya hemos hablado de la parte de las fosas nasales, ahora sobre la faringe. La faringe, recuérdense que es un órgano tubular, músculo membranoso. Muy bien. Presenta tres partes. ¿Cuáles son? La nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. Muy bien. Nasofaringe, orofaringe y la hipofaringe. Recordar que la nasofaringe presenta cuatro orificios. Dos orificios superiores y dos orificios inferiores. Cuando nosotros hablamos de los dos orificios superiores, estas son conocidos como las coanas. Muy bien. Las cuales se van a comunicar directamente con la cavidad nasal. Y los dos orificios inferiores son aquellas que se van a relacionar con una estructura que se llama la trompa de Eustaquio. En la figurita inferior vamos a encontrar, mira, que acá a este conducto se le llama trompa de Eustaquio, la cual se va a estar comunicando directamente con el oído medio. Por eso que vamos a entender que muchas patologías a nivel bucal también se relacionan con el oído medio. La nasofaringe. La orofaringe, esta es la parte digestiva como también respiratoria. Ustedes me preguntarán, profesor, pero ¿por qué es la parte digestiva respiratoria? Porque la orofaringe es la parte por donde pasa el aire y también el bolo alimenticio. La hipofaringe es la parte inferior de la faringe. Tiene una funcionalidad de digestiva, ya que esta se va a continuar. Si nosotros vemos acá, mire que la hipofaringe se continúa con el esófago, pero también la hipofaringe es aquella que se va a continuar con la laringe y por lo tanto consecutivamente con la tráquea. Y en esta parte vamos a encontrar a la glotis, que es un cartílago. Muy bien. La laringe. ¿En qué consiste la laringe? Es un tubo de forma irregular que por la parte superior se va a comunicar con la faringe y por lo tanto en la parte inferior con la tráquea. Muy bien. Lo más importante, vamos a entender que la laringe, esta es como un tubo comunicante, pero presenta en su estructura piezas cartilaginosas. Si a nosotros nos preguntasen por ahí, de repente estamos haciendo nuestras prácticas y nos dicen cuántas piezas cartilaginosas tiene la laringe, vamos a decir son 9 piezas cartilaginosas. En ella encontramos a impares y pares. Cuando hablamos de las impares, ahí tenemos a la epiglotis, la tiroides, la cricoides. Cuando hablamos de las pares, tenemos aretinoides, comiculados y la cuneiforme. Vamos a entender que internamente en la laringe, está revestida por una mucosa, la cual está constituida por dos pliegues, un pliegue vestibular y un pliegue vocal. Los pliegues vestibulares, estas son superiores. ¿Y qué van a alojar allí? A las cuerdas vocales falsas. Y los pliegues vocales, las cuales son inferiores, ahí va a alojar a las cuerdas vocales verdaderas. No nos vamos a confundir. Recuérdate que la laringe, ¿ya? Está revestida por una mucosa. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esos pliegues? A nivel vestibular y a nivel vocal. Pliegues vestibulares y pliegues vocales. Cuando nosotros hablamos de pliegues vestibulares superiores, cuerdas vocales falsas. Y los pliegues vocales inferiores a cuerdas vocales verdaderas. Muy bien. A ver, acá hay alguien que levantó la manito.
A ver, Carlos, muy bien. Dígame usted. Carlos, ¿desea preguntar algo? Ok. Como levantaron la manito, bueno, seguimos. En esta estructura de la laringe vamos a encontrar también a la glotis. ¿Qué es la glotis? La glotis es un espacio el cual está comprometido y está comprendido también entre las cuerdas vocales verdaderas. Nunca te olvides, cuerdas vocales verdaderas. Esta glotis es aquella que se cierra cuando va a pasar el bolo alimenticio, impidiendo que el paso, por lo tanto, del bolo alimenticio vaya directamente a nivel de la tráquea. Muy bien. Ingresemos un poquito a hablar sobre la tráquea, porque recordar que todos estos elementos, todas esas estructuras son importantísimas poder entender cuando nosotros hacemos un abordaje cardiorrespiratorio. Hablamos de la tráquea. Es un conducto aéreo. Aproximadamente en los libros nos hace referencia que tiene de 12 a 14 centímetros. Se extiende, la literatura nos dice, desde la laringe hasta la quinta vértebra torácica. Y nosotros entonces, por obviamente, sabemos que la carina, aquella bifurcación a nivel de la tráquea, encontramos en la quinta vértebra torácica. Aquí es donde se bifurca, como le decía, y va a formar una estructura. ¿Cómo se llama esa estructura? Ustedes me dirán, carina. Muy bien. Esta separación ya de la bifurcación va a originar otras estructuras. ¿Cómo se llaman? Los bronquios. Muy bien. Por lo tanto, vamos a entender también que la tráquea está conformado por anillos cartilaginosos, los cuales son incompletos, pero estas tienen en forma de C. ¿Cuántos anillos aproximadamente tiene la tráquea? De 16 a 20. Muy bien. Está tapizada la tráquea por un epitelio respiratorio ciliado con células secretoras de mucos. Muy bien. Es necesario también saber un poquito más la distensión que hace la tráquea con respecto a los bronquios. Al dividirse la tráquea se forman los bronquios. Estos están cubiertos por un epitelio respiratorio. Los bronquios vamos a entendernos como canales semimembranosos, que son cilíndricos y semirrígidos. La función principal de estos bronquios es de conducir el aire ¿a dónde? A los pulmones. Nunca te olvides. Los bronquios, cuya función principal de estos es conducir el aire a los pulmones. Están conformadas por tres capas. Una capa externa, una capa media y una capa interna. Cuando nosotros hablamos de una capa externa, es aquella que está constituida por un tejido fibroso y un tejido cartilaginoso. La capa media de los bronquios está constituida por una fibra muscular lisa y la capa interna está constituida por un tejido tanto de fibra elástica y un tejido linfoide. Y alguna literatura también nos dice que además de todas estas estructuras hay una mucosa formada por cilios. Una pregunta que ustedes me pueden hacer, ¿cómo voy a diferenciar si esto es un bronquio derecho o es un bronquio izquierdo? Muy bien, el bronquio derecho es corto. Según la literatura nos cuenta que una medición será algo de 2 centímetros, pero se caracteriza porque tiene mayor calibre y por lo tanto presenta tres porciones, porción superior, porción media y porción inferior. Sin embargo, el bronquio izquierdo es más largo, es más delgado y presenta dos porciones, una superior y una inferior. Entonces vamos a ver que el bronquio derecho es aquella que presenta tres porciones, superior, medio, inferior. Y el bronquio izquierdo presenta dos porciones, superior.
buscando, hurgando en la literatura, ¿por qué esta diferencia de bronquios? ¿Por qué el derecho tiene 3, el izquierdo tiene 2? Y en la literatura un poco más antigua, porque las actuales ya van en forma más específica, pero sin embargo los estudios y las investigaciones un poco antiguas sostienen que es por la presencia del corazón, porque esta está colocándose a nivel de una cavidad que se llama el mediastino. Los pulmones. Vamos a ver, los pulmones. Recordar que estos son los órganos que nosotros tenemos en las diferentes posturas que vamos a colocar al paciente COVID, tenemos que abordar. Estás abordando el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Estás abordando cada uno de ellos para poder segregar toda la flema que pueda dar. Muy bien. Los pulmones. Sabemos que los pulmones están situados en la cavidad torácica. Tienen una forma cónica. Hay un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Eso es algo obvio. Pero, ¿qué es lo que pasa? El pulmón derecho, según la literatura, nos cuenta que es más grande. ¿Por qué? Porque presenta 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Y el pulmón izquierdo es más pequeño porque presenta 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Pero sin embargo, debajo del lóbulo superior izquierdo tenemos un lóbulo más que se llama la língula, que es una proyección del lóbulo superior, que se llama la língula. Nunca te vayas a olvidar. Muy bien. Lo más importante que podemos recordar de los pulmones, que cada pulmón está cubierto por una membrana. ¿Cómo se llama esta membrana? La pleura visceral. Hay una pleura. Muy bien. Cada lóbulo también está separado. Un lóbulo está separado del otro. ¿Por medio de qué? De unas estructuras que se llaman cisuras. Si ustedes me preguntan, profesor, ¿qué es una cisura? Es el espacio formado por estas separaciones. Por lo tanto, vamos a llamarlos también los septos. Acá, entonces, colocamos, si tenemos superior, medio, inferior, a esta cisura ya se le llama cisura horizontal o transversal, y en la parte inferior, cisura oblicua. En cambio, en el pulmón izquierdo, hay una sola cisura que se llama cisura oblicua. Bueno. Cuando nosotros hablamos de la parte ya respiratoria, el lóbulo pulmonar es la parte anatomofisiológica del pulmón, más importante vamos a llamar. Cada bronquio se va a ramificar en 3 partes. Un bronquiolo terminal, un conducto alveolar y un saco alveolar. Pero dentro de este saco alveolar, como decíamos en un principio, vamos a encontrar aquí al alveolo. Muy bien. Si nosotros queremos conocer más sobre el proceso respiratorio, hay una membrana que se llama alveolo capilar respiratorio. Muy bien. Esta membrana, alveolo capilar respiratorio, es muy interesante y es muy importante, ya que a través de esta membrana se va a realizar el intercambio gaseoso, ¿no? Entre el oxígeno y también lo que es el dióxido. Ahora, pero esta membrana alveolo capilar respiratoria está constituida tanto por 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? A ver, primero, tenemos una sustancia surfactante. Como hemos visto en la anterior exposición, que la sustancia surfactante es muy importante porque le va a permitir evolucionar, desarrollar y también dar la consistencia firme al pulmón para que ésta pueda distenderse y por tanto vuelva a su forma original. Pero esta sustancia surfactante está formada por fosfolípidos, los cuales van a evitar que se cierre o colapse el alveolo. Y justamente esta sustancia surfactante, ¿por quién es secretada? Por los neumocitos 2. Tenemos también
dentro de, como componente de esta membrana alveolo-capilar respiratoria, al epitelio alveolar. En alguna literatura vas a encontrar con el nombre de tejido alveolar. Está formada por células aplanadas. En estas células aplanadas vamos a identificar a los neumocitos 1 y los neumocitos 2. Y también hay una participación extra de unas células que se llaman los macrófagos. ¿Cuál es su función? Tanto es de capturar las partículas extrañas en el aire inspirado. Muy bien. Y tenemos de último a la membrana basal del epitelio alveolar y del endotelio capilar, en la cual está las fibras reticulares y también por proteínas que van a permitir el paso de sustancias. Muy bien. Dentro de la fisiología respiratoria, lo más importante es comprender ya 3 pasos, tanto la ventilación, el intercambio y el transporte de gases. Muy bien, si nosotros hablamos sobre la ventilación, recuérdate que es muy importante conocer el proceso de ventilación, de la inspiración o la expiración, porque cuando el paciente esté en UCI y lo tenemos entubado, tenemos que ver cuántas inspiraciones, cuántas respiraciones, cuál es su mecánica respiratoria que tenga este paciente. Y si no tengo visión, no tengo un entendimiento de que cómo está la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, dónde está, dónde se localiza, entonces no voy a poder abordar correctamente a un paciente en UCI COVID. Ahora, claro, podemos hacer las maniobras que podamos hacer, pero sin embargo, la toma es muy importante. El objetivo es muy importante. Como vamos a hablar nosotros que hay estudios en que se ha detectado a gran cantidad de terapeutas que realizan terapia ventilatoria sin tener claros los objetivos. ¿Cómo tienes claros los objetivos? A través de una base anatomofisiológica. Si no lo tienes, entonces es como decir, yo quiero conducir un carro, muy bien, pero no sé dónde está el timón, no sé dónde está el pedal, no sé nada. Entonces, ¿qué lo voy a hacer? No voy a hacer nada o voy a querer hacerlo, pero mal. Entonces, eso es importante. Dentro de la fisiología respiratoria tenemos ventilación. La ventilación me hace entender tanto la inspiración y la expiración. Muy bien. ¿Qué es el proceso de inspiración? Consiste en el ingreso del aire a los pulmones. Para ello se requiere algo muy importante. Se requiere que la presión intrapulmonar sea menor que la presión atmosférica. Muy bien, pero para que se logre esto, el cuerpo utiliza una mecánica ventilatoria. Y es importante eso. ¿Cuál es esa mecánica ventilatoria? Primero, recuérdate, estos son los pasos para ver que el paciente está realizando una correcta inspiración. ¿Cuál es? Primero, se contrae el diafragma. Hay una distensión de la musculatura intercostal externa. Hay una distensión torácica. El volumen pulmonar aumenta y por lo tanto baja la presión dentro de los pulmones. Y esto me va a permitir el aire. ¿Entendido? Esa es la mecánica simplemente de la inspiración. No te vayas a olvidar, ¿eh? Primero, ¿cuál es? Se contrae el diafragma, hay una distensión de la musculatura intercostal externa, hay una distensión torácica, el volumen pulmonar aumenta y baja la presión dentro de los pulmones, lo cual permite, ¿qué cosa? El ingreso del aire. ¿Cómo es la expiración? ¿En qué consiste? La expiración consiste en la salida del aire. Se produce también cuando la presión intrapulmonar es superior a la presión atmosférica. Este proceso se da mediante la relajación del músculo diafragma, relajación de la musculatura intercostal y hay una disminución del tamaño de la caja torácica y del volumen pulmonar. Todo este proceso de la inspiración y expiración tenemos que verlo sin que el paciente realice la activación de musculatura
¿Entendido? Porque tenemos músculos que realizan la inspiración, músculos que realizan la expiración. Pero si yo veo que el paciente está jalando muy fuerte y el paciente comienza a activar trapecio esternocleidomastoideo, redondos, elevado de la escápula, y comienza a activar diversos músculos, entonces ya estoy diciendo, el paciente me está compensando. Dentro de la musculatura respiratoria, el músculo más importante de la respiración, ¿cuál es? Usted me dirá, es el diafragma. Muy bien. Recuérdate que el diafragma es un músculo delgado y es aplanado. Está debajo de la parrilla costal. Recuérdense esto, si nosotros queremos identificar dónde está pues, el diafragma, muchos alumnos, pues cuando yo les digo, ¿dónde está el diafragma? Y me están enseñando a nivel del ombligo. Entonces, recordar que el músculo diafragma está en la parte inferior de la parrilla costal. Allí está el diafragma y es aplanado. Presenta la forma de una cúpula, transversalmente es ancha y antero-posterior es angosta. En el lado derecho, recuérdate que el diafragma está más elevado. Por eso que en la figurita tú ves que el lado derecho está más elevado. ¿Por qué? ¿Por qué está más elevado? Por la presencia del hígado. Muy bien. Recuérdate que, y como soy docente a mis alumnos, siempre les digo, todo en anatomía tiene un porqué. Todo. No hay nada que se da porque tiene que darse. No. Todo dentro de la medicina tiene un porqué. Recuérdate algo muy importante, vamos a repetir. El lado derecho del diafragma está más elevado. ¿Por qué? Porque hay presencia de ¿quién? Del hígado. ¿Cuáles son los límites que tiene lo que es el diafragma? Límite anterior, en la cara dorsal del esternón y el apéndice ciformes. En la parte posterior, la segunda vértebra dorsal. Y en la parte lateral tenemos en la cara interna de las seis últimas costillas. Volúmenes corrientes. Es importante también conocer los volúmenes corrientes. Nosotros vamos a hablar del volumen corriente o volumen tidal. Dentro de la ventilación mecánica, nosotros vamos a ver cuánto es el volumen tidal, cuánto es el volumen corriente o el VTE. Muy bien. ¿Qué es? Es el volumen de aire inspirado. Es la cantidad de aire inspirado en cada respiración normal. ¿Cuánto es aproximadamente? Es de 500 mililitros. Entonces, ¿pero qué pasa? El volumen corriente o volumen tidal es la cantidad de aire que el paciente inspira en cada respiración normal. Muy bien. Pero hay variaciones. Es el volumen de reserva inspiratoria. Es el volumen del aire que puede inhalar, que puede inspirarse, pero en una inspiración forzada. Es decir, yo tomo aire, muy bien, tomo un aire más excesivo forzosamente, es una inspiración forzada. Su valor es de 3.100 mililitros. El volumen de reserva expiratoria es el volumen que puede ser expirado o expulsado en una expiración forzada después de una expiración normal. Y el promedio es de 1.200 mililitros. Volumen residual es el aire que va a quedar después de una expiración forzada y es la misma cantidad. El volumen minuto pulmonar o ventilación pulmonar es el volumen de aire que va a ingresar y sale del pulmón en un minuto de respiración normal. Comúnmente nos hacen referencia a que las respiraciones son de 16 a 20 respiraciones por minuto. Según los cálculos estándares, nos dicen son de 12 a 20, de 12 a 16 a 20 respiraciones por minuto. El intercambio gaseoso. Es indispensable el intercambio gaseoso, pero ¿qué pasa? El intercambio gaseoso es un mecanismo que se da mediante la mecánica alveolo-capilar, muy bien, donde el flujo de gases se lleva de unas zonas de mayor presión a menor presión.
Por eso yo te digo, cuando se da la inspiración, hay una variabilidad del campo de gases y la presión de gases. Por lo tanto, hay una presión intrapulmonar y hay una presión atmosférica. En ese aspecto es que juega el intercambio gaseoso. Por lo tanto, el oxígeno ingresa por inhalación, pasando las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquio, bronquiolos y pasa al alveolo, atravesando la membrana alveolo capilar, llegando ¿a dónde? Al glóbulo rojo. En el glóbulo rojo contiene el dióxido de carbono, listo para ser expulsado mediante la expiración. La velocidad de la hematosis o el intercambio gaseoso se ve incrementada por la delgadez de la membrana alveolo-capilar, en la cual es mayor de 0,5 y su superficie, que aproximadamente, según la literatura, es de 50 a 70 milímetros. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros realizamos un intercambio gaseoso o vemos que el paciente realiza un intercambio gaseoso, el sistema circulatorio también está participando. No es que el sistema respiratorio es un uno y el sistema circulatorio es otro, es algo en conjunto. Por lo tanto, vamos a recordar nosotros que la circulación sanguínea tiene tres características principales. Ustedes me dirán cuáles son esas características principales. Es cerrada, es completa y es doble. Es cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque toda esta circulación no sale de las arterias, de los vasos, de las venas y tampoco de los capilares. Es completa porque no hay una mezcla de una sangre arterial con una sangre venosa. Y es doble porque hay dos circuitos principales. Ustedes dirán, ¿cuáles son los circuitos principales? Hay una circulación menor o pulmonar y una circulación mayor o sistémica. Si nosotros hablamos de una circulación menor o pulmonar, esta va a iniciar ¿en dónde? En el ventrículo derecho. Luego va a pasar a los pulmones por medio de una arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? La arteria pulmonar. Aquí es donde se oxigena la sangre y retorna al corazón por medio de las venas pulmonares. Terminando ¿dónde? En la aurícula izquierda. Muy bien. Allí es cuando comienza la circulación mayor o sistémica. Inicia en el ventrículo izquierdo por medio de la arteria aorta y termina en la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior, que las cuales van a proveer de oxígeno y nutriente a los tejidos, recogiendo el CO2 y las sustancias de excreción. Es importante entonces entender tanto la circulación menor o pulmonar y la circulación mayor o sistémica. Se llama sistémica porque esta se va por todos los sistemas habidos y por haber. Ahora, como ya hemos visto sobre todo la entidad respiratoria, el aparato, el respiratorio y todo eso, ¿qué pasaría si la movilidad diafragmática de un paciente disminuye? Un paciente X, recuerda, un paciente X. Ya hemos visto nosotros que el diafragma es un músculo que va a contraer y es un músculo potente, por no decir el más importante, de todo el proceso respiratorio. Y gracias al diafragma también se va a dar una mecánica ventilatoria normal. Pero, ¿qué pasaría si la movilidad diafragmática disminuye? Primero, hay una debilidad de la ventilación pulmonar. No van a funcionar bien los pulmones. Por eso, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros queremos extubar pues a un paciente. Decimos, sí, tiene unos buenos predictores, tiene de repente una ventilación que está más o menos, pero por ahí va, pero la edad le puede ayudar. Esperen, cuando yo quiero evaluar a un paciente, si lo voy a poder destetar, es decir, extubar, voy a ver qué fuerza tiene a nivel diafragmático. Porque si el paciente no tiene fuerza diafragmática,
¿con qué va a poder ayudarse para poder respirar? No va a poder hacerlo. Entonces, ustedes que son fisioterapeutas, recuérdense algo muy importante. Paciente que yo quiero destetar o extubar, tiene que tener una buena movilidad y contracción diafragmática. Por lo tanto, ¿qué pasaría si la movilidad diafragmática disminuye? Hay una debilidad de la ventilación pulmonar. La debilidad diafragmática, ¿qué pasa? Va a ser un proceso compensatorio. Va a aumentar la frecuencia respiratoria. Dosis 16 a 20, normal, pero sin embargo el paciente 32 respiraciones por minuto, 40 respiraciones por minuto. ¿Qué me está diciendo? Que este aumento de la frecuencia respiratoria me trae como consigo una reducción de la ventilación alveolar. Por lo tanto, que el organismo se encuentra en una demanda de oxígeno. El organismo, por lo tanto, va a aumentar el consumo de energía. Y por lo tanto, como hay una reducción de la ventilación alveolar, el organismo requiere más oxígeno, por lo tanto, ¿qué hace? Activa más el consumo de energía, activa la musculatura accesoria del tórax. Hay una hinchazón del tórax. Por lo tanto, hay una elevación de los hombros, hay una compensación postural y una respiración más costosa. Mire qué nos provoca una pobre movilidad diafragmática, cómo descompensa posturalmente al paciente, sino ventilatoriamente. ¿Entendido? Por eso tenemos que considerar ya que qué pasaría si la movilidad diafragmática disminuía, todas estas descompensaciones. Por eso que nosotros vamos a haber entendido, vamos a tener que ver que cuando el paciente ingresa departamento de cuidados intensivos, muchas veces el paciente está en espera y ¿cuál es el proceder? Una cánula binasal, después una máscara de reservorio, luego una cánula de alto flujo y luego viene la ventilación mecánica. Todos estos pasos tienen que ver. Y cuando se le desteta, recuérdate, no rápido le vamos a colocar a una cánula binasal de bajo flujo, no, a una cánula de alto flujo hasta que se acomode y luego puede ser un bini, puede ser pues una cánula de alto flujo, luego por reservorio y luego a una binasal. Todo este proceso tenemos que verlo para salvaguardar la vida y el estado del paciente. Muy bien. El plan de abordaje del paciente ingreso a UCI. Recuérdate, como ya hemos visto lo anterior, tenemos que abordar el sistema cardiopulmonar, tenemos que abordar el sistema musculoesquelético, abordar el sistema neuromuscular y abordar el sistema integumental. Cuando llega el paciente a UCI, lo primero que nosotros vamos a ver es examinar, es observarlo. Recuerda, lo primero tenemos que observarlo, que examinar. ¿Y cómo veo esto? A través de la evaluación. Y ustedes me dirán, profesor, ¿pero qué vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar nosotros? Muy bien, vamos a evaluar el tono muscular, vamos a evaluar el trofismo muscular, evaluamos los rangos de movimiento, la respiración, la nutrición, además de las descompensaciones que ha tenido, también presenta esguinces, fracturas, escaras, si presenta hongos, a lo que se llama las micosis, o presenta patologías o procesos de comorbilidad. Todo eso yo tengo que evaluar en mi paciente. Al momento de la evaluación me va a dar como respuesta un diagnóstico presuntivo. Y este diagnóstico presuntivo me hace evaluar el pronóstico de recuperación o de estancamiento del paciente, para luego realizar un plan de tratamiento, y todo ello debe estar bien estipulado en la historia clínica, tanto el examen físico, los test que podemos utilizar con cada uno de los pacientes, como los exámenes auxiliares.
todo este proceso yo tengo que, por ejemplo, si nosotros vemos a este paciente, ya que es un paciente en UCI, vemos, mira, que la caja torácica está deformada. Si vemos también, el paciente ha creado lo que es una escoliosis postural. Tiene una anteposición de hombros. Mira, cómo esta escoliosis, esta es una escoliosis estructurada. ¿Por qué es estructurada? Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿por qué es una escoliosis estructurada? Porque el paciente ya está rotando. Entonces, vemos, mira, cómo está esta tetilla que está en la parte posterior, esta tetilla está en la parte anterior. Entonces, vemos todo este proceso y mira cómo está este hombro más ascendido, cómo está este hombro está más descendido, pero los dos están en antepulsión. Si toda la cintura escapular está alterada, automáticamente la cintura pélvica también lo está. Miren, cómo está formando como una C, ¿entendido? Estas son posturas que nosotros tenemos que ver, tenemos que evaluar y decir, este paciente está desorganizado completamente. Y muchas veces, y mira, el paciente también tiene traqueotomía. Entonces, si este paciente sigue en esta postura, no va a poder salir. Y si sale, sale con compensaciones, con rigidez, con contracturas, ¿me entiendes? Con retracciones, etcétera, hasta unas neuropatías. Y es lo que nosotros tenemos que evitar en nuestros pacientes. Por eso que hay posturas cuando el paciente está en decúbito supino, en decúbito prono, en decúbito lateral. Recordamos un poquito, si el paciente está en decúbito supino, voy a tener que colocar unas almohadas debajo de los bracitos y los codos deben estar un poco flexionados para mantener una postura funcionable. Una almohada también debajo de las rodillas para disminuir la tensión en la parte lumbar y otra a nivel de la planta de los pies para evitar el pie equino. Muchos de nuestros pacientes que están en UCI tienen un pie equino. ¿Por qué tienen el pie equino? Uno, porque cuando estás en prono, automáticamente se ¿Qué pasó? A ver qué tal con todos ustedes. Disculpen que se colgó el internet, pero estamos acá de vuelta. Muy bien. Como estábamos viendo, ¿ya? Estos son los pasos que nosotros vamos a realizar cuando el paciente está, un plan de abordaje cuando el paciente está en UCI. Muy bien. Después de los 7 días con ventilación mecánica, el paciente va a experimentar
un 33% aproximadamente de debilidad neuromuscular. Mira, no estamos hablando simplemente a nivel muscular, sino estamos hablando neuromuscular, el proceso axonal, el proceso sináptico. A las 3 semanas hay una pérdida del 50% de la fuerza muscular. Hay una pérdida aumentada del nitrógeno ureico aproximadamente de 2 a 12 gramos al día. Ahora, recordar algo nosotros cuando nosotros hablamos que hay una pérdida aumentada de lo que es el nitrógeno ureico, estamos hablando que hay una pérdida de la función renal, hay una pérdida de calcio de hasta 4 gramos al día y por lo tanto se altera la bomba de sodio y también potasio, lo cual me produce ya el proceso normal de la homeostasis. Pero sin embargo, si la bomba de sodio y potasio, estas son afectadas, entonces el paciente va a comenzar a retener líquido. Por eso que vamos a ver a muchos pacientes que están en UCI, no miccionan. Muchos de ellos no miccionan, retienen gran cantidad de líquidos. Por lo tanto, debemos de orientarnos en ese tratamiento. Claro, recuérdate que el primer enemigo que nosotros, los fisioterapeutas, tenemos es el tratamiento pseudoanalgésico. Tanto el propofol, el becuronio, el fentanilo y todo que son analgésicos, también que a muchos de ellos también son sedantes, actúan como sedantes. ¿Qué es lo que pasa? Eh, no hay otro tratamiento, hasta ahora no se conoce, por lo tanto que se ayuda al paciente para que este no se agite, de repente para que no haga una hipoventilación. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que orientarnos especialmente en sedar al paciente. Pero ¿cuál es la otra cara? Porque es un beneficio al paciente. Bueno, vamos a decirlo relativamente que sí. Pero, ¿cuál es la otra cara? La cara mala de la sedación. Son estas fotos que ustedes están viendo. Gran cantidad de escaras, de escaras. Pero aquí en este proceso nosotros tenemos que ver, no vamos a buscar el culpable está, el culpable, no, ¿qué es bueno para el paciente? Entonces, miren acá, son estas 3 escaras. Para que te dé una escara, recuérdate, debes tener un tiempo relativamente prolongado en una sola postura. Si yo veo que mi paciente es gordito, entonces yo comienzo a utilizar de repente por ahí almohadas. Si yo, recuérdate, yo no voy a colocar en una camilla con un colchoncito duro si mi paciente es obeso. ¿Por qué? Porque automáticamente va a sufrir escaras. Después de las 8 semanas se va a desarrollar la intolerancia a los carbohidratos, por lo cual mi paciente va a comenzar a un proceso de desnutrición. Hay una pérdida del 16% de masa ósea. Hay mayor riesgo para desarrollar también trombosis venosa profunda. Hay una hipotensión ortostática, baja la presión, hay unas úlceras de presión, hay una anquilosis articular por pérdida de agua y además hay un aumento de la degradación y síntesis de colágeno periarticular. Hay una disminución de este colágeno a nivel articular. Por eso es muy importante lo que es la movilización temprana, porque nosotros vamos a ayudar al mantenimiento de este colágeno articular para evitar que permita el endurecimiento de una articulación. Por eso es importante movilizar al paciente, completar los rangos articulares. Pero eso sí, si yo veo que mi paciente al momento que yo le estoy realizando la movilización temprana y yo siento topes, respetar esos topes. No irse y sobrellevar y esforzarse, no. ¿Por qué? Porque podemos dañar, podemos lesionar al paciente. Entonces, si un tope, pues supongamos, haces unos 20 grados, hay un tope hasta los 20 grados nomás. Mañana será hasta los 25, pasado será hasta los 30 y siguiente consecutivamente será los 35. Así se hace una movilización temprana. ¿Entendido? Acá en este cuadrito es algo muy interesante, ¿ya? En este cuadrito, no sé si ustedes ven, en este cuadrito es algo muy interesante.
¿Por qué? Porque vamos a ver los lugares específicos donde hay ya que la persona es propensa a que forme escara. Mira, en la cabecita, a nivel occipital, en los omóplatos, en los codos, en el sacro, en los talones. Bien, nosotros también debemos tener una cultura de cuidado postural. ¿Cuántos pacientes a lo largo del tiempo en UCI tienen escaras? Claro, muchos profesionales podrán decir, no, pero es una consecuencia pues relativamente normal que el paciente tenga escaras. Pero no es ese proceso, no es así. Si yo soy especialista en pacientes, en colocar a un paciente postrado, entonces evito que tenga escaras. Ya, si se pone una escara por ahí, dos por descuido, tratamiento, pero no unas escaras que lleguen directamente hasta la articulación. En decúbito lateral también, mira, en el acromio, en las costillas, trocánter, los cóndilos, malleolos, y en prono, muchas veces a nivel de la frente, a nivel, mira, del acromio acá, de las mejillas, las mamas, los genitales, los órganos y también los dedos. Acá hay unas fotitos, a ver, vamos a retroceder un poquito. Hay, no, hay unas fotos que yo estoy realizando ahí la movilidad temprana, que ustedes puedan verlo también. Para cuando se realiza una movilidad temprana, es importante, ¿qué es importante? A ver, que, a ver, ¿me ven ahí? Muy bien. A ver, es importante nosotros, así he querido pues prender la cámara para que ustedes me vean. Es importante cuando realizamos la movilidad temprana que vamos a respetar las articulaciones. Movilidad temprana significa que yo voy a movilizar articulación por articulación, respetando el orden articular. No es posible que yo haga esto. Me voy a movilizar ya pues el tobillo, ya está. Y luego me paso a la cadera y luego de la cadera me voy al codo y después del codo me vuelvo a la rodilla. No es así. Hay un orden. Primero, vamos a hacer a nivel distal y ordenadamente a nivel proximal. Es articulación por articulación. Si yo estoy tomando la articulación del tobillo, recuerda que estoy movilizando el tobillo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy también dándole información a la musculatura que muchas de ellas se insertan en la articulación de la rodilla. Estoy mandando información, ya sea de manera concéntrica o de manera excéntrica, y por lo tanto, esta información que va a la rodilla automáticamente va a ir para la cadera. Tomemos a la movilidad temprana como una preparación muscular y también articular, porque el paciente cuando ya es destetado y sale de UCI, aproximadamente el paciente tiene que ser capaz de caminar 3 metros. Pero ¿qué pasaría si mi paciente sale de UCI y tiene las articulaciones rígidas? Es que he hecho una movilidad temprana que no es adecuada. ¿Qué es lo más importante? Y les repito, chicos, les repito, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a movilizar articulación por articulación. Ahora, ustedes me pueden preguntar qué tipo de movilidad yo voy a realizar.
Toda articulación tiene una movilidad, ya sea de flexión, ya sea de rotación, ya sea de extensión. Las movilidades fisiológicas normales son las que se van a realizar. ¿Entendido? A nivel de los dedos, a nivel del tobillo, de la rodilla, de la cadera, igualmente, y luego pasas a los dedos de la mano, la muñeca, el codo, el hombro, y luego realizar las movilizaciones. Hay alguna literatura que nos dice, no, vamos a movilizar mediante en forma diagonal, mediante FNP. Muy bien, si lo deseas hacer así, normal. Pero también hay otra escuela que nos dice, no, vamos a movilizar respetando la movilidad fisiológica normal de cada articulación. También es válido. ¿Por qué? Porque en el movimiento que tú vas a realizar de una articulación, ¿qué pasa? En ese mismo movimiento ya estás movilizando secreciones bronquiales. Ya estás ayudando al paciente. Y no solamente cuando tú realizas un movimiento, una toma, le estás dando información con tus manos. Ya al momento que tú mueves el brazo, mueves una articulación, le estás brindando bastante información a nivel articular, a nivel propioceptiva, a nivel, vamos a llamarle, sensorial. Estás utilizando diversas vías ya. Entonces, eso ayuda al paciente. Cuando tú lo colocas en lateral, es importante porque ya le estamos dando información vestibular al paciente. Es importante hacer la movilidad temprana. Ya está que algunos profesionales desestiman lo que es la movilidad temprana, pero según las investigaciones, la movilidad temprana ayuda a muchos pacientes a que estos estados lo más rápido posible, respetando también la fisiología respiratoria que tenga el paciente y también los patrones respiratorios, y ayuda esta movilidad temprana a que el paciente se recupere y deje las instancias de UCI lo más pronto posible. ¿Entendido? Entonces, respetemos ello. Al final de la exposición también les voy a acotar una nueva técnica que yo estoy implantando dentro de la terapia respiratoria y que me está dando bastantes efectos. Bueno. Igualmente, mire cómo estamos haciendo acá. Estoy haciendo aquella movilidad. Una de las preguntas que me pueden hacer, profesor, el paciente es ventilado, está entubado, el paciente tiene traqueotomía, ¿lo puedo movilizar? ¿O cuáles son los cuidados que tengo que tener? Recuerda, o el paciente puede tener vía, el paciente puede tener sonda. Por ejemplo, acá el paciente tiene una sonda. No tengamos miedo, no se tiene miedo. Cuando tú movilizas, considerando cuidar al paciente sin tosquedades, ¿ya? Movilizas cuidadosamente, delicadamente al paciente, no pasa nada. Recordad, el tubo no se va a salir. Ahora tú lo vas a colocar de costadito con mucho cuidado, considerando las vías y todo ello. ¿Entendido? Es necesario hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los test que nosotros como fisioterapeutas tenemos? Primero, el test de Borg. ¿En qué consiste el test de Borg? Hay una puntuación de 0 a 10. Muy bien. Hay una puntuación de 0 a 10 y que me va a permitir, ¿qué cosa? Poder evaluar la percepción del esfuerzo ante una actividad. Muy bien. ¿Entendido? La escala de Borg o el test de Borg me va a permitir evaluar ya visualmente, perceptualmente, el esfuerzo de una actividad. Muy bien. ¿En qué consiste? Si yo veo, por ejemplo, que el paciente está realizando una actividad y yo le veo lo más feliz del mundo, así como esta carita, lo más feliz del mundo, que es suave, muy bien, el test de Borg es 1 o 2. Pero yo veo que ya la carita del paciente está cambiando.
porque la incrementé un poco la resistencia o el peso. ¿Qué pasa? Estoy cambiando. El paciente ya está en una escala de Borg de 3 a 4. Si yo veo que la carita del paciente también está cambiando un poquito más, entonces estoy viendo 5 o 6. Si yo veo después que la cara del paciente ya comienza a cambiar totalmente y tiene una sudoración, 7 a 8, y si yo veo que el paciente ya no da más y ya como está en la figurita con la lengüita afuera y yo veo que el paciente ya está haciendo un patrón respiratorio no el adecuado y hasta periodos también de disnea, 9 a 10. Yo no voy a esperar mediante esta escala de Borg que mi paciente llegue hasta acá para decir, no, en esta evaluación yo no te pongo un peso, supongamos, de 15 porque llegas de 9 a 10. Si yo veo que comienzo con algo de 3 a 4 y veo que mi paciente no está, y veo a nivel de 3 a 4 tiene una carita que no va, entonces automáticamente bajo a 1 a 2. No es que de frente me voy a 10 y yo veo que el paciente no puede, no, porque recuérdate que puede segregarse ácido láctico y una sustancia principal que es el CPK, el cual esta sustancia CPK es aquella que va a afectar a nivel muscular. Recuérdate que esta escala de Borg podría realizarse en pacientes que están en UCI, pero que están sin analgesia. ¿Me entienden? O pacientes post-UCI y que yo le estoy realizando ejercicios y para darle un ejercicio tengo que ver primeramente el esfuerzo que ellos tienen que hacer. La escala de Glasgow es muy importante. Tiene en cuenta tres patrones: ocular, verbal y también motor. Cuando veo a nivel ocular, ahora dice, los ojos están abiertos, están espontáneamente abiertos. 4. Ahora, abre los ojos al momento que yo le hablo. Por ejemplo, digo, Alexander, y cuando él abre los ojitos, 3. Si yo le doy un estímulo un poco doloroso y no abre, ya sería 2. No responde a nada, ni a cuando yo le hablo, ni en estímulo doloroso, a nada, 1. Respuesta verbal. Yo le digo, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde estás? Me conversa, pero está desorientado. 5. Ahora, desorientado y está hablando y un poco confuso. 4. Paciente es incoherente con lo que habla. 3. El paciente utiliza palabras incomprensibles o de repente solamente sonidos. 2. El paciente no me responde nada. 1. Motor, yo le doy una orden, el paciente realiza. 6. 5. El paciente localiza el estímulo doloroso. 5. Cuando yo le doy un estímulo, el paciente realiza una flexión o utiliza una retirada. 4. Al estímulo flexiona totalmente en forma generalizada. ¿Qué me estás dando? ¿Qué me está dando a conocer? Que si el paciente se flexiona totalmente es un síndrome de decortización. Pero si a un estímulo el paciente se extiende totalmente como una postura de opistótono, el paciente hay un síndrome de descerebración. Y si yo le doy un estímulo o algo a nivel motriz y no me responde, es 1. Tener mucho en cuenta, tanto en motor, tanto el grado 3 y el grado 2. Porque si yo hago un estímulo y el paciente se flexiona por completo, estamos hablando tanto de una decortización. Pero si se extiende completamente, el tronco se extiende todo hasta los miembros superior e inferior, el tronco y la cabecita, estamos hablando de una descerebración. Escala de Norton. ¿Qué vamos a ver en escala de Norton? Es importante, todo personal de enfermería, todo fisioterapeuta debe de realizar una escala de Norton que me va a medir el riesgo de que el paciente puede padecer o puede crear úlceras. El estado físico, por ejemplo, cuando hablamos de un estado físico. El estado físico bueno es 4. Regular es 3. Malo es 2.
muy malo es 1. Muy bien. Si yo veo que mi paciente en un estado físico general es 4, normal. Es regular, es malo 2, muy malo 1. Igualmente en el estado mental. En la movilidad, recuérdate, es total, puede moverse, una disminuida 3, muy limitada 2, inmóvil 1. En las actividades, puede realizar su actividad en forma ambulatoria 4, camina con ayuda 3, está sentado 2 y está encamado 1. Ahora, con respecto a la incontinencia, no tiene ninguna incontinencia, 4, ocasionalmente tiene incontinencia, 3, tiene una incontinencia urinaria o fecal, una de las dos, o cuando tiene incontinencia urinaria y fecal es 1. Vamos a suponer, si yo tengo mi paciente en estado físico general, es malo, pongo 2, muy bien. El estado mental, yo pongo, el paciente está somnoliento, estuporoso, le pongo 1. Cuando realiza una movilidad, ya, el paciente está inmóvil, 1. Realiza una actividad, el paciente está encamado, 1. Incontinencia, tiene incontinencia urinaria y fecal. Si yo voy a contabilizar, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6, me salió toda la suma de aquí, 6. Comienzo a ver puntuación 6. Me dice de 5 a 9, riesgo muy alto. Entonces, debo de considerar que mi paciente tiene un riesgo de padecer, ¿qué cosa? O de crear úlceras por decúbito. ¿Entendido? La escala de Norton es una escala relativamente precisa que ayuda a identificar este paciente está en riesgo. Este paciente está de repente con riesgo para escala. Nosotros como terapeutas, al momento, y está mal llevado este proceso, decimos, prioridad 1, porque este paciente lo puedo movilizar en estadio 4. Prioridad 2, este paciente lo puedo movilizar en estadio 3. A ver, voy a conectar, usted me vea, ya está. Ahora, cuando yo digo, este es una prioridad 3, porque yo lo puedo movilizar en forma relativa, él es prioridad 4 porque voy a movilizar en fase 1. Está bien que nosotros podemos movilizar de acuerdo a las fases y también prioridades, pero mis prioridades también son aquellos pacientes que están en prono, también son aquellos pacientes que están inmovilizados, que están con una analgesia hasta el techo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la escala de Norton que ya nos está diciendo, son pacientes potencialmente que pueden crear escaras. Y la escara también estudios es un problema que va a afectar la salud y el progreso y también el abordaje ventilatorio que tenga un paciente. Entonces, si yo veo que mi paciente se está pues mejorando y tiene una escara profunda a nivel del sacro, pues ya me estoy descompensando, ¿entendido? Entonces, tenemos que poder considerar, todos mis pacientes son prioritarios, todos. Claro, que yo pueda hacer este paciente en grado 4, este en grado 3, en grado 2, en grado 1, está bien, pero los demás también son nuestra prioridad, también lo son. ¿Entendido? La escala de RAS. Es importante también considerar la escala de RAS. ¿Qué significa? Más 4 es un paciente combativo, es un paciente violento, es un paciente combativo, es un paciente violento, que es peligro al grupo. Más 3 es un paciente muy agitado, es agresivo, intenta retirarse los tubos, etc. Más 2 es agitado. ¿Qué pasa? Va a realizar movimientos frecuentes y muchas veces va a luchar sin propósito con el respirador. Se quiere quitar el tubo, etc. Más 1 es inquieto, es ansioso, pero no es violento, no es como el más 2. Ahora, y 0 es que está despierto y está tranquilo. Muy bien. Menos 1, somnoliento.
No está plenamente alerta, pero despierta más de 10 segundos. -2, hay una sedación leve, si tú le hablas se despierta y hay un contacto visual de 10 segundos. -3, hay una sedación moderada, hay una apertura y cierre de los ojos cuando tú le hablas, pero no hay contacto visual. Y si tú le abres los ojitos, las pupilas están dilatadas. -4, cuando veo -4, hay una sedación profunda. No responde a la voz, no hay contacto visual, no hay apertura de los ojos. -5, sin respuesta a la voz o estímulos. Entonces, la escala de RAS es muy importante. ¿Por qué? Porque después que a los pacientes le han colocado, después de 5, 6, 15 días de cero analgesia, van a presentar una escala de RAS. Entonces, pero muchos de ellos van a presentar -1 y luego van a estar en un proceso de letargo. Entonces, la movilidad temprana ayuda a que el paciente pueda despertarse. Ayuda también a darle gran información y el paciente a conectarse con su medio externo. La movilidad temprana ayuda también a ello. ¿Entendido? Vamos a eliminarnos de la cabecita que de repente nos han dicho o de repente mala información que tenemos que la movilidad temprana solamente es que yo muevo al paciente, yo muevo y muevo una articulación y ya está. No, con la movilidad temprana, con los ejercicios que puedes hacer Lucy, puedes hacer muchas cosas más porque le estás dando al paciente información por diferentes vías. Ya. La escala de MRC es importante. Bien. Ahora, esta escala de MRC me ayuda también para medir la funcionabilidad que pueda tener este paciente. Por ejemplo, en miembros superiores es la abducción de hombro, flexión de codo, extensión de muñeca. En miembros inferiores es flexión de cadera, extensión de rodilla y flexión dorsal del tobillo. Valores, por ejemplo, valor 5 o grado 5, movimiento activo en contra de la gravedad y puede realizarse con una resistencia máxima que el fisioterapeuta le va a ofrecer. Grado 4 es un movimiento activo también en contra de la gravedad, pero es una resistencia moderada. Grado 3 es un movimiento activo, pero la única resistencia que ahí tiene es la gravedad y puede realizarlo en forma completa. Grado 2 es un movimiento activo, pero lamentablemente en contra de la gravedad no completa el arco de movimiento. Grado 1 solamente es una contracción visible sin movimiento y grado 0 no hay contracción. Muy bien. Si nosotros queremos comparar la escala de MRC, podemos compararlo con la escala de Daniels. Entonces, de repente por ahí los que están en los primeros ciclos o lo que ya hemos pasado, esos ciclos sabemos sobre la escala de Daniels, que nos decían grado 5, resistencia máxima, grado 4, resistencia moderada, grado 3 no hay resistencia, la única que puede haber es la gravedad, grado 2 es en contra de la gravedad y grado 1 es una contracción visible. Acá les he puesto un videíto, vamos a ver si funciona el videíto. Ahí está. A ver, ¿cómo se evalúa la escala de MRC? Mira. Ahí está la terapeuta, mira.
Muy bien. En este aspecto, el escala de MRC, ya hemos visto, ya hemos vivenciado cómo es que se realiza esta escala. Ahora, entendamos algo muy importante. ¿Cuáles son los principales eventos generados por la debilidad muscular en UCI? Primero, aumento de la morbilidad. Muchas veces el paciente está en UCI, el paciente está con una pseudoanalgesia hasta el tope y el paciente, además de ello, tiene comorbilidades. El paciente es obeso, tiene una hipertensión, una fibrosis pulmonar, etc. ¿Cuál es otro de los eventos que genera la debilidad muscular en UCI? El aumento de la estancia en UCI. El paciente no tiene fuerza diafragmática, el paciente no puede respirar por sí solo. Lamentablemente tiene que quedarse a nivel con el ventilador mecánico. Allí ingresa a tallar en todos estos aspectos, ¿quién? El fisioterapeuta. Deterioro de la calidad de vida y discapacidad en el restablecimiento laboral. Hay un estudio que se ha dado, ya que estamos en esta pandemia, en esta coyuntura, en los pacientes COVID. Se vislumbra que muchos pacientes COVID después de todo de este proceso van a poder regresar a tal y como eran después de 2 a 3 años, porque quedan con bastantes secuelas. Y es secuelas, ¿por qué? Por la inmovilidad. Secuelas por la debilidad muscular en UCI. Componentes fisioterapéuticos en el manejo en UCI. ¿Qué vamos a tener nosotros como armas? Primero, mantener la amplitud articular. ¿Cómo? A través del movimiento pasivo, estiramientos, FNP. ¿Entendido? ¿Cómo mantenemos la amplitud? A través de los movimientos pasivos. Recuérdate, en los movimientos pasivos, respetando la funcionalidad normal, natural de cada articulación. Puedes hacerlo en forma diagonal, lo puedes hacer. Puedes hacerlo respetando un plano nada más, lo puedes realizar también. Mejorar la movilidad activa. En esta movilidad activa, cuando el paciente ya está más despierto y te puede cooperar, podemos hacer tanto una actividad isométrica como isotónica. Recordar, puedes pedir al paciente mantenga en una posición, manténlo, cuentas hasta 5, ya está realizando en forma isométrica. ¿Me entiendes? Muy bien. Mejorar la movilidad activa, también la electroestimulación lo puede realizar. Pero ojo con eso, ojo, ¿cuál es? Nosotros para realizar la electroestimulación, no es que el paciente está ahí, yo le coloco la corriente y ya estimulo, estiro, ya soy lo máximo. No, hay una preparación, porque al momento que tú colocas una electroestimulación, estás colocando electricidad a nivel muscular. Y si tú colocas a un músculo que está atrofiado sin preparación, el paciente va a percibir dolor. Entonces, eso no lo queremos hacer. Mantenimiento de la posición funcional. Hay pacientes que por las movilizaciones constantes que realizan diferentes profesionales o de repente por ahí el paciente casi se cae y de repente por ahí tuvimos y el paciente tiene esguinces, tiene fracturas o algo, o de repente el paciente vino ya con una fractura, le podemos colocar férulas. Extensibilidad de los tejidos blandos. Es importante agentes físicos, pero también, yo les comento algo, hay una especialidad que se llama terapia manual y ortopedia. Es muy importante esta especialidad también. La especialidad cardiorrespiratoria es importante también. Todas las especialidades son importantes, pero sin embargo la de